Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, feliz tarde. Hoy nos acompaña la doctora Emilce Pessoa. La doctora es especialista en psiquiatría y medicina familiar. Doctora, bienvenida. Buenas tardes. Muchas gracias, Ariana. Muchas gracias a usted, doctora. Bueno, el tema de hoy es sobre cómo dejar los antidepresivos de manera segura. Antes de que la doctora inicie, es importante recordarles que si ustedes tienen alguna consulta que realizarle, la pueden hacer a través del chat que tenemos acá y que cuando la doctora finalice, entonces se las hacemos llegar. Doctora, muchísimas gracias y la dejo. Bueno, trabajando un poco en lo que es la educación en salud mental para nuestra población, es una de las grandes metas que se debe cumplir en este país y muchos psiquiatras nos hemos unido para lograr esto. Una de esas necesidades es saber cuál es el uso adecuado de la medicación y en este caso Ariana me pidió cómo saber cuándo dejar los antidepresivos. Para poder entender esto, primero tenemos que entender quién es el que debe medicarme. El que debe medicarme siempre debe ser un médico, ojalá que tenga título del Colegio de Médicos y si usted es muy cuidadoso y suspicaz, pues qué importa que usted se investigue al médico antes de llegar a la cita, tiene todo el derecho de ingresar a la página del Colegio de Médicos y buscar por medio del código y el nombre para verificar que esa persona, ya sea mujer o hombre, esté adecuadamente ingresado en el Colegio de Médicos. También puede llamar al teléfono del Colegio de Médicos y ahí le investigan el código del profesional. Eso es lo más correcto. Ninguna otra persona debe medicar. No debe medicar ni el trabajador social, ni el enfermero, ni el psicólogo, ni la vecina del barrio, ni mi amigo el farmacéutico. De pronto a veces los farmacéuticos nos ayudan con ciertos medicamentos sencillos, pero en realidad ya medicación compleja debe ser un médico que sea adecuadamente titulado del Colegio de Médicos de nuestro país. ¿Qué diferencia hay entre un médico y un psicólogo? Los dos trabajan en salud mental. La única diferencia es que el psiquiatra es un médico y por ende puede valorar mi salud mental desde la perspectiva integral de enfermedades que puedan producir ese trastorno psiquiátrico en mí. ¿Qué enfermedades pueden producir un trastorno psiquiátrico? ¿Solo las psiquiátricas? Para nada. Puede ser una enfermedad médica, ejemplo, el hipotiroidismo, el hipertiroidismo, puede ser cáncer, ya sea de páncreas que me hizo metástasis. A veces hay algunos tipos de cáncer que producen químicos que alteran el afecto de las personas. Y de pronto alguien puede confundir y pensar que es una depresión y me mandó fluoxetina. Por eso es que debe ser un médico. Tiene que ser un buen médico para poder hacer este estudio. Ya nosotros tenemos varias ítems, libros que nos guían para saber cuáles síntomas me están indicando que no es una enfermedad netamente orgánica, sino que es psiquiátrica. Lo que pasa es que todos los ríos fluyen al mar. Lo que se ha ido encontrando en los últimos años es que todas las enfermedades como la diabetes, como la hipertensión, como la esquizofrenia, como la depresión, tienen un origen orgánico. Entonces, ya aquella vieja división de enfermedades orgánicas e inorgánicas ya no existe, porque ya se ha encontrado a nivel a nivel cerebral con estos estudios de TAC, de resonancia magnética, que cada día son más avanzados, se ha empezado a encontrar cuál es el órgano dañado a nivel de cerebro, cuál es la parte afectada y qué químicos se alteran y cómo. Entonces, ya no existe esa división. Por eso, ahora es un gran universo de enfermedades médicas las que producen trastornos psiquiátricos. Entonces, ahora es al revés. Enfermedades médicas que van a producir síndromes médicos y síndromes psiquiátricos. Entonces se volvió todo al revés. Bueno, entonces ya sabemos qué diferencia hay entre un médico y un psicólogo y por qué debe ser un médico el que medica. La función de los dos es mantener mi salud mental, deben trabajar en equipo, deben llevarse bien. Yo tengo que referir muy frecuentemente mis pacientes a los psicólogos para que me les ayuden a dar psicoterapia. ¿Qué es psicoterapia? ¿Por qué la ocupa una persona? Cuando yo vivo un trauma,
Cuando de pronto por mi estilo de vida de más de un año, de más de 2 años, por la intensidad del trauma, no, por ejemplo, no sé ser feliz, no sé cómo hablar con la gente, no sé cómo socializar, tengo muchos resentimientos, de pronto viví en la niñez un abuso sexual, un abuso psicológico, entonces necesito ir a un psicólogo para que por medio de la psicoterapia me dé ideas nuevas, frescas y positivas, y yo saque mis ideas centrales que me hacen daño y que no me dejan evolucionar. Por eso un psiquiatra muy frecuentemente le indica a sus pacientes, cuando hay este tipo de causas reactivas, ir a un psicólogo. El psicólogo, si trabaja de una manera también en equipo, va a detectar que su paciente tiene de pronto ciertas nociones o ideas centrales incorrectas que no lo dejan ser feliz, pero que además se ocupa una ayuda química por medio de un medicamento para que el paciente avance mejor, más rápido y más eficientemente. Entonces, por eso es que el psicólogo le refiere al médico. Igual con el trabajador social. Estos 3 profesionales trabajan hoy en día en conjunto. Y ninguno es competencia o rival del otro. Son complemento y el objetivo es estarse comunicando entre sí para que el paciente esté mejor. Qué bonito es llevarnos bien y que de pronto un médico o un psiquiatra le comunique al psicólogo cómo va su paciente y que ya se están acercando a eliminar o disminuir la medicación, y así el psicólogo le diga, mira, si estoy de acuerdo o creo que hace falta más tiempo. Entonces creo que entre más yo analice a un paciente con diferentes perspectivas de un profesional, de diferentes profesionales, al paciente le va a ir mejor. Por eso no hay que competir y no trabajarlo desde solo una dimensión. La otra pregunta que nos tenemos que dar, ya ahí estábamos apenas contestando quién me medica, qué diferencia hay entre un psicólogo y un psiquiatra, cuál es el profesional y cuál es el manejo que deben tener conmigo desde el inicio. Ahora sí, la otra pregunta es, ¿cuándo es que un psiquiatra, o cómo sabe un psiquiatra, un médico, ojo que puede ser un médico general o un psiquiatra? ¿Cuándo es que un médico debe detectar que es hora de medicar a un paciente? En realidad no tenemos que complicarnos, es algo muy sencillo. Hay una delgada línea entre la funcionalidad y la no funcionalidad. Igual como cuando yo voy a alzar pesas. Me decía un amigo hoy que alzar pesas es llevar al músculo a su máximo esfuerzo cuando hay fallo. Pues ese es el mismo concepto de los psiquiatras. Se medica cuando hay fallo. Cuando ya el paciente empieza a tener fallo en una o más áreas de su vida. Ejemplo, la más frecuente es la vida familiar y la vida laboral. También de pronto puede ser la vida social, puede ser la vida académica, puede ser la vida amorosa. En ese momento es hora de medicar, que generalmente coincide con síntomas que nosotros tenemos también en un inventario, en 2 libros, uno se llama el CI-10 y el DSM-5, cuando ya los síntomas coinciden que el paciente tiene un trastorno moderado, o sea, de trastornos moderados para arriba, moderado y severo. La mayoría de los trastornos se definen igual. Los trastornos leves, no hay problemas en sus dimensiones sociales, no hay disfunción, no hay fallo. Problemas moderados ya empiezan a haber problemas. Y los severos, la mayoría, otra vez les vuelvo a repetir la frase, todos los ríos convergen al mismo mar. Ya severos, ya el paciente en la mayoría convergen en síntomas muy iguales, que son suicidio, problemas severos de memoria, psicosis, agresividad, desorganización. Todas las enfermedades convergen ahí. Y eso es la palabra clave también que hoy les traía. ¿Cuál es uno de los síntomas más importantes que el médico o el psiquiatra quiere rescatar para que el paciente no sufra, además de la disfunción en sus áreas? Una de las más importantes es la protección neuronal. Si somos más generales, la protección celular. Cuando yo estoy en una crisis de cualquier enfermedad, llámese trastorno obsesivo compulsivo, llámese esquizofrenia, llámese depresión, pero estoy en la fase moderada, severa ya, o moderada en línea a severa,
en ese momento, ¿qué está pasando dentro de mi cuerpo, dentro de mi organismo? El órgano blanco que está generando síntomas, que en el caso de psiquiatría es el cerebro, está sufriendo, está viviendo inflamación. Todas las células que nosotros conocemos, que se secretan a nivel del plasma, como los monocitos, los leucocitos, los linfocitos, todas estas células de inflamación, por medio de un jefe que se llama el factor de inflamación celular y el factor de necrosis celular. Está dando órdenes de que se inflame el plasma y por ende empiecen estas células a destruir nuestras células, en este caso las neuronas. Por ende, si yo dejo que esa crisis me dure más de un mes, ya hay muerte neuronal. Y si yo dejo que esa crisis dure 2, 3 meses, ya hay bastantes centenares de neuronas muriendo. Tal vez al inicio no me voy a dar cuenta, pero esos centenares se acumulan y de pronto se hacen millones. Y al final del año, de haberme aguantado la crisis, me doy cuenta que no soy la misma persona, que me cuesta memorizar, que me cuesta concentrarme, que ya no soy la misma persona eficiente para estudiar. Y ese es lo que nosotros llamamos deterioro cognitivo, es la secuela de haberme dejado la crisis y lo que está pasando en la muerte celular. Todo el mundo cree que a mí se me mueren neuronas cuando tengo un accidente de tránsito y tuve un trauma craneoencefálico, cuando tengo un derrame cerebral. Nadie sabe que por las enfermedades comunes, crónicas o hasta agudas, se mueren neuronas. Y aquí les doy otro comercial. No es solamente para los asuntos psiquiátricos. Es para todo tipo de enfermedades, hasta no psiquiátricas, como las endocrinológicas, como las enfermedades más frecuentes y famosas en nuestro país, la diabetes, la obesidad, la dislipidemia, la hipertensión arterial, el hipotiroidismo, el hipertiroidismo, todas estas enfermedades de lupus, o sea, todo tipo de enfermedad al final o en intermedio, en estadios intermedios, empieza a matar neuronas por medio de la inflamación o otras células de otros órganos. Ejemplo, la diabetes. Empieza a matar las células de la retina, las células del riñón. Cada órgano va a ser dependiendo de la genética que yo tenga y la orden de esos órganos o el orden de esos órganos depende de la genética, porque a unos empiezan con el riñón y otros terminan con el cerebro, porque unos empiezan con cerebro y otros con riñón, eso todavía no se sabe, pero todas las enfermedades al final van a dañar los mismos órganos. Y si yo las descuido, hay muerte de esas células. Por eso es importante medicarme o ir al médico en todas las enfermedades. Van incluidas las psiquiátricas, que a veces no son comprendidas porque son invisibles. Estas otras, la diabetes, pues producen ceguera, producen una úlcera en la pierna, pero de pronto una depresión yo puedo callarme y nadie se da cuenta, pero por dentro sí se están muriendo neuronas. Ahora, tenemos que tener claro por cuánto tiempo me he de medicar. Ya sabemos por qué, para evitar muerte neuronal, para no llegar a estadios severos, para mantener mi funcionalidad. Ahora tenemos que hacernos la pregunta de por cuánto tiempo. A veces nos ha pasado a la mayoría de nosotros los médicos y los psiquiatras que ya nos hacen la referencia y preguntamos al paciente, bueno, ya le dieron cita conmigo. Y el paciente te dice, doctora, es que no respondo al tratamiento. ¿Y cuánto tiempo tienes de tomarte, en este caso, una muy famosa, la fluoxetina? Sí, pues tengo 3 semanas. Sí, es cierto, ya en 3 semanas debemos ver una mejoría de un 10, de un 15%, pero yo no voy a esperar que en 3 semanas cosas que están pasando a nivel bioquímico, celular y neuronal en mi cerebro den cambio. Generalmente la fluoxetina lo que hace es dar serotonina, que es el químico que está alterado en la depresión frecuentemente, uno de esos químicos, parar esa inflamación que está habiendo a nivel celular dentro de mis neuronas, y eso lo va a lograr más o menos como al mes y medio. Por ende, una persona que tiene 3 meses de estar medicada apenas está empezando a disfrutar de los beneficios de los antidepresivos. Para poder mejorar ya y que mi propio cerebro empiece a producir químicos de una forma eficiente, se ocupa, aunque ustedes no lo crean, un año por lo menos.
Yendo rápido 1 año, yendo prudencialmente 2 años, porque a la mayoría de mis pacientes yo les hago la historia clínica y descubrimos que la evolución de su depresión duró más o menos 1 año a 2. Ejemplo, la pandemia. A la mayoría de nosotros les preguntamos, ¿y desde cuándo usted vio que empezó a perder esa energía? Bueno, doctora, cuando cerraron las fronteras, cuando ya no pude ver a mi abuela. Pero eso fue hace 1 año y medio. Sí, pero empeoré en el último mes porque mi jefe me estaba acusando laboralmente. Okay, sí, pero ya venía mal desde marzo del 2019. Por ende, para mejorar, necesito también de 1 año, 1 año y medio, 2 años. Es exactamente igual que ir al gimnasio. Yo duro 30 años de no hacer ejercicio. Voy al gimnasio y quiero que en 3 meses yo ya esté guapísima o guapísimo. Eso no va a suceder. Para estar guapo tengo que durar 30 años otra vez para compensar y estar en paz. No sé si quieren hacer alguna pregunta. Ari tiene alguna duda. Hasta acá. A ver, acá tenemos varios ya. Vamos a ver, la primera dice, yo tomo apofloxetina, me está haciendo muy bien, pero me quita el hambre, doctora, no quiero que me quite las ganas de comer. Esto nos lo pregunta don Adrián Chinchilla y también dice, por favor, si me puede recomendar algo para que me dé apetito, ahora compré Farmatón. Y además dice que yo estuve en otro vaina con su persona. Muchos saludos. Don Adrián nos dice eso. Vamos a ver, dice, me he calmado el medicamento, pero por todo lado pierdo peso y eso no me gusta. Es la misma consulta. Aquí ahí dice uno, yo tomo Venlafaxina. ¿Qué dice Carol Morales? Yo tomo Venlafaxina, tengo 2 años de tomar neuro... no, estas son. No sé si vamos bueno, ok, perfecto. Voy a aprovechar esas preguntas. Para la persona que me dice que por apofloxetina está con disminución de apetito, pues qué dichoso, qué envidia, ¿verdad? No a todo el mundo le pasa eso. Todo depende de su índice de masa corporal. A veces ayuda para ponerse uno al día en eso, pero claro, y si no come, obviamente también eso es muy importante porque los alimentos son la materia prima para producir proteínas, para producir serotonina, y también nos ha pasado que hay pacientes que no mejoran y es porque no comen y entonces no se produce la famosa serotonina por más buen antidepresivo que tenga. Si este es tu caso, la recomendación es bajar la dosis a 10 miligramos. Me imagino que estás con la de 20, a ver cómo te va, si el apetito está mejor. Y a veces algunos médicos le agregan un complemento como Epival o Risperdal para mejorar su apetito. Hacer más ejercicio definitivamente te va a ayudar en el apetito, y si ya llevas más de 3 semanas, hiciste alguno de estos cambios que te digo, sigues con falta de apetito, sí es hora de hablar con tu médico para cambiarte a otro que no te disminuya el apetito. Muy bien, doctora Carol Morales, que era la que decía que tomaba Venlafaxina, dice que ya tiene casi 5 años tomando Venlafaxina y que se siente muy bien y que le da miedo que se la quite. Ok, esa es la pregunta del millón que les tenía. Por eso quería hacer una pausa, porque viene esta otra pregunta que es súper importante para ustedes y para mí también como médico. Primero, ¿qué debo hacer para que algún día el médico me diga, le doy de alta, ya no tiene que tomar medicación, está en remisión? Generalmente, cuando una persona ya cumple los 2 años, a la mayoría, un médico puede intentar bajarle la medicación. Eso no es un acto que lo puede hacer el paciente solo, porque definitivamente te tiene que dar miedo. O sea, primero te puede dar síntomas incómodos. Recuerda que tu cuerpo está en una zona de confort donde le dan la serotonina en bandeja de plata, se la da la apofloxetina, la venlafaxina, y si se la quitamos, dice hace berrinche. Y da un poco de síndrome de abstinencia, pero no es una abstinencia de una droga, es algo leve, pero molesto. Dolores de cabeza, náuseas, puede durar unos 3 días, no es algo intenso. Es un leve síndrome de abstinencia, pero no es porque seas adicto a ello, sino porque, como les digo, el cerebro está acostumbrado a que le den todo regalado por 1 año o 2. Básicamente, lo primero que tengo que hacer es
¿Cómo puedo llegar a ese estadio que están muchos de ustedes donde se sienten súper bien desde hace tiempo? Es porque ustedes son pacientes responsables. Primero, se toman la medicación siempre. Eso te ayuda a cumplir niveles. Segundo, ya han pasado 1 año y medio, que es la recomendación mínima, de 1 año y medio a 2. Tercero, estilos de vida saludables. Debo acompañar al antidepresivo una buena vida. Debo dormir mis 8 horas, no menos. Claro, hay gente que duerme 6, pero ya todavía de 6 para arriba, ¿verdad? También no debo echarme en fiesta, de estar usando licor, ni cigarro, ni drogas, porque eso definitivamente, perdón, pero eso produce inflamación celular en todos los órganos y no te va a ir bien neurológicamente. Entonces, necesitamos reavivar ese cerebro. Tercero, hacer ejercicio, porque el ejercicio es una forma natural de producir estos químicos de placer, como la serotonina, la dopamina, los opioides, y va a permitir que el cuerpo empiece a producir serotonina por sí mismo. Luego hay que hacer todo tipo de actividades que generen serotonina de una forma natural para que el médico diga, mira, ya tú estás muy bien, definitivamente debes estar produciendo tu propia serotonina o tus propios neurotransmisores de alegría, de energía, y por ende te lo voy a quitar. ¿Qué cosas naturales? El ejercicio, no vivir en una situación de estrés. A veces escogemos trabajos porque no hay otra opción, donde me gritan, donde me tratan mal. He tenido varios pacientes que trabajan en call center donde atienden personas que les gritan y los insultan y los tratan mal, y eso no es vida para nadie. ¿Quién va a decir, me acostumbro a que me griten siempre? Eso no puede aguantarme un ser humano. Aprender a tener hobbies que te gusten, que te hagan feliz, que te generen reto, no hobbies fáciles, porque al cerebro le gusta cosas alegres, que le den vida, que le den frescura, pero que a la vez sean un reto. Por ejemplo, a mí me gusta el inglés y me pusieron a estudiar inglés desde los 12 años. Entonces, si mi hobby va a ser estudiar inglés, primero no me va a hacer feliz porque ya estoy aburrida, y segundo no es un reto porque ya me la juego. Entonces, más bien póngame a estudiar portugués, que es bonito, es interesante y no sé nada. Entonces es placentero y es un reto. Entonces ese tipo de hobbies, por ejemplo, a mí me pasó algo muy curioso, que era que yo no sabía nada de arte. Entonces cuando estaba en el colegio evitaba hacer los trabajos de arte. Y ahora en el posparto me quiso dar una depresión posparto hace unos años, y adivinen qué estudié. Estudié eso, arte. Estudié dibujo. Cuando me di cuenta, mi profesora, que parecía psiquiatra, me dijo, usted va a pintar, hágalo. Es que yo no sé, hágalo, sígame. Y cuando me di cuenta, había hecho 3 cuadros y ya estaba en mi exposición, y a mí se me quitó el trauma de que era súper mala en arte, que me había quedado en el kinder y en la motora fina. Ese tipo de retos son los que hay que hacer, y ese tipo de retos te liberan el montón de endorfinas. Si yo cumplo esas indicaciones, probablemente a los 2 años, tal vez, el médico me dé la opción de bajarme la medicación. Otra cosa que he visto y es pan de todos los días son personas que usan medicamentos tóxicos o hasta nutrientes que hacen interacción con los medicamentos que les mandamos y hacen que el medicamento no responda. Obviamente todos se imaginan que el licor y las drogas, medicamentos como la amiodarona, como anticonceptivos, algunos antiepilépticos, algunos antibióticos, hacen que nuestros medicamentos no surtan efecto. Ni qué decir del cigarro, ¿verdad? Y a ese tipo de personas pues nos tienen que decir, y el médico debe tomar una decisión de que tiene que tal vez hablar con el médico que mandó esos medicamentos para usar otros. Me ha pasado mucha gente que usa tamoxifeno, que es este medicamento que se usa después de un cáncer de mama. Ese es muy delicado, interfiere con los antidepresivos, y de verdad que el médico tiene que quebrarse la cabeza buscando un antidepresivo que no interfiera con el tamoxifeno. Si yo cumplo todo eso, me va a ir súper bien, va a haber buenos niveles de sangre de esos medicamentos, y a los 2 años el médico puede empezar a conversar conmigo cómo bajar la medicación. ¿Por qué les digo siempre un tal vez? Porque siempre dejé una duda, un paréntesis, porque en psiquiatría hay una regla de oro. Yo puedo tener una crisis de cualquier trastorno psiquiátrico una vez en mi vida. Ejemplo, me deprimí a los 19 años, duré 2 años deprimido, fui al médico, me medicaron y me fue muy bien, y luego me bajaron la medicación y me dieron de alta. Esa persona solo una vez ha estado mal.
Pero si es una persona que consulta conmigo, me dice que desde los 10 años tiene depresiones, que ha estado internado 3 veces en el hospital psiquiátrico, que tiene familiares con enfermedades psiquiátricas, que ha tenido antecedentes severos como el suicidio, que ha tenido varios psiquiatras que le han estado cambiando la medicación, esa persona no tiene una vez de haber tenido crisis y probablemente su probabilidad de que cuando yo le quite la medicación tenga recaídas es muy alta y por ende no se indica. Entonces, por eso les digo, aunque a veces yo tenga 2 años de estar bien, si yo tengo esos factores de riesgo que le puse, el psiquiatra no me lo va a suspender y me va a recomendar que los bajemos a una dosis mínima y lo use de por vida, ¿verdad? Entonces, para que lo sepan. ¿Cómo se bajan los medicamentos? Que es lo que ustedes preguntan. Se baja junto a un médico porque es algo muy delicado, pero para que lo sepan, se va bajando la dosis semanal, quincenal o mensual de acuerdo a la intensidad de la crisis que yo tuve. Si yo tuve una crisis muy severa donde estuve internado, estuve psicótico, estuve suicida, el médico va a ser muy paulatino conmigo y me la va a bajar mensualmente. Como les digo, los efectos que puede producir bajar la medicación, si lo hacen paulatino, ninguno. Si lo hago abrupto, va a dar un leve síndrome de abstinencia, como dolor de cabeza, náuseas, como sentirse embarazada. Ya cuando lo suspendan, ¿qué puede pasar? Pueden pasar 3 cosas. A los años, nunca me volvió a dar. Seguí igual. O de pronto, a los años, a los meses, volvió la enfermedad. ¿Es culpa del medicamento que me haya vuelto la enfermedad? Es de mi genética y como les digo, ya sería la segunda vez que tuve la enfermedad. Nada más es reiniciar junto al médico el tratamiento y saber que probablemente no cumplo los requisitos para que algún día me los suspenda. Y no sé, hasta ahora, si tienen alguna otra pregunta, creo que cumplimos el objetivo de la charla. Y propongan temas y nos echamos otra cafeteada o conversada. Así es, doctora. Bueno, aquí hay otra consulta. Dice Valesca que tengo 2 años de tomar Neuripran y ya quiero dejarlas, ya se siente mejor. Vamos a ver. Igual, Valesca, lo que estamos diciendo, mejor junto a un médico, ya sea el que lo inició o otro, repasan que no hayan factores de riesgo que ahora dijimos y se empieza a bajar paulatinamente. Una cosa interesantísima es que después de que el médico me la baja, o durante bajar ese tratamiento, te debes vigilar. O sea, a estas alturas, cuando ya quieres bajar el tratamiento, es porque tú te sabes los síntomas de tu enfermedad, ya tu médico te educó para eso. Entonces, tú después de que él los empieza a bajar, tú los observas, si aparecen y avisas que volvieron, y a veces pueden aparecer meses después, pero tú tienes que saber cuáles son los síntomas. Tu familia debe saber tus síntomas, porque si tú no los ves, tu familia los ve. Y también tu médico. Entonces, tu médico de pronto debe estar al cuidado de verte cada 4 meses y estar evaluando que esos síntomas no vuelvan, porque hay cosas que tú no ves que los demás sí ven. Doctora Andrea nos dice, si una persona tiene ataques de pánico, ¿en dónde es donde se debe medicar ansiolíticos? ¿Es necesario también consumir algún tipo de antidepresivo? Es que eso es una pregunta muy importante que me la hayan hecho hoy para aclarar. Los antidepresivos en realidad son los ansiolíticos. Entonces, lo que pasa es que los antidepresivos como la fluoxetina, como la imipramina, como la venlafaxina, como la Neuripran, todos esos son antidepresivos, pero a la vez son antiansiosos. A la vez son antiobsesivos. A la vez son antianoréxicos. A la vez son antiacumulativos. O sea, se usan para otro montón de cosas, pero nosotros no le vamos a poner todos esos nombres. Simplemente para que sea sencillo les decimos antidepresivos, pero ellos son en realidad los verdaderos antiansiosos. Esas otras cosillas que a veces se agregan como clonazepam, propanolol, son coadyuvantes, pero el que está haciendo el cambio, el que está evitando la inflamación, el que está cambiando la forma de producir serotonina es el antidepresivo, que le decimos mal, debió haber sido ansiolítico, pero es el más importante. Priscila Arias nos cuenta que hace 4 años presenté un trastorno ansioso depresivo y adaptativo. Me medicaron fluoxetina, pero no lo toleré. Entonces me medicaron con imipramina y luego me la cambiaron a mifepristona. Con esto he estado alrededor de casi 3 años. He logrado disminuir la cantidad y estoy con una por noche. No quisiera depender de la pastilla toda la vida. ¿Qué
llegue a la cita con tu psiquiatra para que él siga el proceso de ir bajando a amitriptilina. Como estás en una, él va a ser cuidadoso y te la va a pasar a media. Va a ver tu caso, si fue algo muy severo, va a ser media por un mes y luego un tercio. Si fue algo muy leve, va a ser media por unos 10 días, luego un tercio por otros 10 días y luego te suspende y luego tú, tu familia y el médico te observan a través del tiempo a ver si los síntomas vuelven y si vuelven, reinicia. Y si no vuelven, felicitaciones. Bueno, acá Kimberly Pereira Pita, yo he tenido síntomas de depresión desde los 14 años, tal vez desde antes, pero me han dicho que no tome fluoxetina más de 3 meses seguidos. Actualmente tengo 24 y no me gusta depender tanto de una pastilla. Sí, la persona que te dijo que no tomes más de 3 meses seguidos la fluoxetina o cualquier antidepresivo no sabe nada de medicina. O sea, ya lo que dijimos hoy es al revés. Hasta los 3 meses los medicamentos empiezan a hacer efecto. Debe durarse de 1 año a 2 años, no para que me haga dependiente, no porque me daña el cerebro, nada de eso, al contrario. Es a los 2 años que logra restaurar el cuerpo y además a los 3 meses logra parar la inflamación y el daño neuronal y evita que se te dañen tus neuronas y evita que tengas deterioro cognitivo para que vuelvas a volver a ser la persona eficiente que había sido siempre. Entonces, eso que te dicen es al revés de la medicina, es la antimedicina. Ten cuidado con ese tipo de personas. Existen personas antimedicina y antipsiquiatría, ¿verdad? Doctora, aquí nos dice Maribel Santa María, yo tomo venlafaxina desde hace aproximadamente 2 años. Cuando olvido una dosis al día siguiente me siento muy mal, que si esto será adicción. No, eso es lo que avisamos desde el inicio, ¿verdad? Que el cuerpo está acostumbrado a que gracias a la venlafaxina siempre tiene niveles altos de serotonina, de dopamina y de endorfinas y opioides. Cuando tengo un bajonazo, aunque sea de un día, de esos químicos de placer, produce esa molestia a nivel cerebral de durar 3 días, si no la tomas para nada y luego se te quitará. No vas a llegar a ser internada en emergencias o en la UTI por eso, pero es molesto. Hay gente que sí, hasta náuseas hace y dolor de cabeza, pero no pasa nada y generalmente es una leve dependencia, pero es algo muy leve. Acá Susan Vargas nos dice, tengo 2 años de tomar fluoxetina y me la recetaron por 5 años. ¿Debería de ir a consulta una vez que esté cerca de terminar estos 5 años para que el médico me indique cómo dejar el medicamento o lo deja de usar? No, lo que dijimos en toda la charla, que es el médico que te va a decir cómo irlo bajando y recordar que aquí no somos la señora divina que tiene una bola de cristal. Yo no puedo decirle a usted, se la va a tomar por 10 años y luego la quita. Así no es al revés. Yo nunca dije al máximo, en psiquiatría no se dice al máximo, es al mínimo. Esta persona necesita la medicación mínimo de 1 año a 2, hasta decimos un rango, dependiendo de si su trastorno fue leve, moderado o severo. A los 2 años, por ejemplo, se suspende y luego se observa, ¿verdad? Pero no se sabe si ya haces otra segunda recaída y sí es mejor tomarla siempre, pero no podemos decir máximo, solo decimos por mínimo. Bien nos dice, gracias doctora, si yo casi no hago ejercicio, tengo 49 años, lo que me da cosa es que tenga que vivir con fluoxetina, pero ya no soy tan depresivo, creo. Lo que creo que tengo es TAC, pero trato de vivir y acostumbrarme a eso. Bueno, eso es también muy interesante. ¿Qué pasa si además, si yo soy de los candidatos que el médico dijo, usted sí debe tomar ese medicamento por toda la vida? Pasa algo. Lo bonito es que ciertos, o sea, lo más importante aquí es que el médico me haya escogido un medicamento de acuerdo a mi personalidad. Si yo más bien quiero engordar, pues me escojo un medicamento, ejemplo, mirtazapina, que me engorda un poquito. Si yo quiero estar muy activo intelectualmente porque me gusta estudiar, me escoge Brintelix. Si yo quiero estar con apetito estable, regular, no muy excesivo y hasta delgado y quemar grasa, me escoge fluoxetina. Y si para mí es muy importante que me controlen el dormir, me va a escoger mirtazapina. Si para mí es muy importante que yo sea superactivo y no duerma mucho, fluoxetina en las mañanas. El médico debe ser responsable de que vaya con mi personalidad. Y
Obviamente, si yo estoy con un medicamento más de 2 años o de por vida y me está engordando, yo estoy incómoda. Yo quiero suspender la medicación. Tiene usted toda la razón. Pero si desde el inicio el médico lo hizo bien, no tiene por qué incomodarme. Tampoco yo tengo que ponerme etiquetas. Yo tengo que ponerme una etiqueta porque yo sea diabético y decir soy una persona con falla y menos que otros porque soy diabético. No. Ni el médico, ni yo, ni debo permitir a nadie que me ponga etiquetas por eso. Si yo tomo fluoxetina, pues bienvenido sea. Ahora en pandemia, díganme quién no está de pronto en crisis por la pandemia. Tarde o temprano, dicen que por ahí las malas lenguas, más del 85% de los ticos mínimo va a psicología o toma medicamentos desde que empezó la pandemia. Entonces, sí, estaría mal todo el país. La verdad es algo necesario a veces. Entonces, no se pongan etiquetas porque de pronto tomo fluoxetina. Así como las personas que son hipertensas no se ponen etiqueta, los que padecen de la tiroides no se ponen etiqueta, la vida sigue igual y es un medicamento muy inofensivo que más bien me da opciones de estar más activo, de enfrentar la vida con más energía y por ende no me tengo que sentir menos por eso. Doctora, bueno, aquí Maribel nos dice, según entiendo de la flaxina de 7 y el clonazepam a dormesis, yo tomo clona para dormir y vela en el día. Estoy en un círculo vicioso. Recuerden que estábamos hablando solo de la familia de los antidepresivos, donde están los serotoninérgicos como la fluoxetina, luego están los tricíclicos como la imipramina, como el neuroipran, el citalopram, están los duales como el Brintelix, como la venlafaxina. Esa es la única, los únicos que les mencioné son los antidepresivos. Hay otra familia de medicamentos que son de receta restringida, de receta verde, que son las benzodiazepinas. Esas no son antidepresivas y yo les dije al inicio, a veces usamos esos medicamentos de coadyuvantes, pero esos no te dan serotonina, esos no regulan tus químicos, son coadyuvantes para tranquilizarte y sí son adictivos y sí producen ciclos de adicción y no tienen nada que ver con lo que les dije hace un rato de proteger la inflamación, de proteger al cerebro o de estimular la plasticidad cerebral que sí hacen los antidepresivos. Esos no deben ser de primera línea elegidos. Cuando el médico me las pone, son momentáneos mientras que pasan los 2 meses que los antidepresivos empiezan a hacer efecto y después de esos 2 meses me las debe empezar a quitar paulatinamente porque ahí sí hacen adicción. Entonces, el hecho que yo sea antidepresiva no debe justificar que tenga la clonazepam de por vida. Ahí sí que no. Bueno, acá Eric Nova nos pregunta que si van a publicar este video. Sí, a partir de mañana este video va a quedar en el canal de YouTube y también en el canal la página de Instagram del hospital para que ustedes lo puedan volver a ver, incluso lo puedan volver a compartir con más personas. Y doctora, vamos finalizando. Doña Elizabeth Chinchilla dice, tengo 3 años de tomar antidepresivos y clonazepam. Yo me siento bien y deseo dejar el clonazepam, pero siempre que intento bajar la dosis llega un momento que llego al mínimo, pero luego ya no duermo. ¿Qué puedo hacer? Bueno, ahí sería otra charla, Ariana. Esta charla sería higiene del sueño y con mucho gusto la programamos porque de verdad duraríamos toda una media hora contestándole a la señora esa duda. Yo debo, primero, como me preparé para dejar los antidepresivos, que fue parte mía, donde yo hice ejercicio, donde tuve estilos de vida saludables, donde no tomé café, no fumé, no andaba con licor, hacía ejercicio, tenía hobbies, no tenía un trabajo estresante. Ya después de cumplir eso, a veces hasta ir a psicoterapia, que no se nos olvide, ya después de cumplir eso, podrá venir el alta. Igual con esto del dormir. Si yo sigo tomando la misma cantidad de café, no repaso la higiene del sueño, que si quieren ir avanzando la buscan en internet así, higiene del sueño, y ahí viene la lista de cosas que debo hacer para dormir bien. Hay gente que quiere dormir perfecto, pero no deja sus 3 tazas de café al día, ni sus 20 cigarros. Esa persona nunca lo va a lograr. Entonces, tiene que hablar con un médico para revisar sus estilos de vida y prepararse, y si ya ha corregido todos sus estilos de vida, probablemente va a poder dormir. Doctora, muchísimas gracias de verdad por la participación y también muchísimas gracias a todos ustedes los que se conectaron el día de hoy en esta importante charla. Les recordamos que esta es la doctora María Milce Pessoa, especialista en psiquiatría y medicina familiar aquí en el Hospital Clínica Bíblica. Doctora, muchas gracias. Muchas gracias, Ariana, por invitarme y que pasen una linda tarde. Hasta luego.